Bueno, el ejercicio 9 dice, demuestra que la recta tangente a la gráfica de f de x, dada por 1 sobre x en el punto A, 1 sobre A, no corta a la gráfica de f más que en el punto A1 sobre A. Ahí está, ahí te contestaron, Nicolás, sobre el parcial. Como les dije, hablamos dentro de un rato, cuando estemos todos, digamos, conectados, hablamos del parcial. Bueno, entonces esa es la primera parte. Lo podemos dividir en dos partes del ejercicio, porque después hace una pregunta con otra función. Entonces, lo que nos pide demostrar, esencialmente, vamos a hacer un dibujito, es que si ustedes se fijan en la gráfica de la función 1 sobre x, ¿cómo es la gráfica de esa función? Me pregunto siempre. Es la famosa hipérbola equilátera, ¿sí? Tiene esta pinta. Ese es el gráfico de f de x, ¿sí? Lo que les dice es que si ustedes se paran en un punto A del dominio de la función, cualquiera, ¿sí? Cuya, entonces, la imagen ahí es 1 sobre A, ese es un punto por el que pasa el gráfico de la función, entonces la recta tangente a la gráfica en ese punto no toca a la gráfica más que en ese punto, o sea, la toca solamente ahí. Entonces, si yo trazo acá la recta tangente, va a ser una cosa así, y me salió que toca, bueno, me salió demasiado cerca de la curva, pero acuérdense que toca localmente solamente en este punto, ¿sí? Y alrededor de ese punto está muy cerquita. Entonces, lo que me pide demostrar el ejercicio es que esta recta roja no corta al gráfico negro o no lo toca en ningún otro punto que no sea A1 sobre A. En A1 sobre A obviamente lo toca por definición de recta tangente, ¿no? La recta tangente pasa por ese punto y la toca obligatoriamente. Entonces, lo que pide, repito, lo que pide demostrar es que no la tocan ningún otro. La clase de hoy, el tema que vamos a ver hoy, que la primera parte de funciones crecientes y decrecientes y su relación con la derivada, va a ayudar también a entender esto. Pero esencialmente, fíjense que el dibujo nos da una pauta, ¿no? O sea, esta recta tangente, acá, si me voy tanto para la izquierda como para la derecha, se aleja de la curva, ¿sí? Y ni siquiera tiene chances de tocar a la otra rama de la hipérbola equilátera, ¿no? Si hubiéramos hecho un análisis similar acá, tomando un punto A negativo, nos hubiera pasado lo mismo. Entonces, el ejercicio dice demostrar, ¿sí? Demuestre, dice. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, decir, ¿qué sería una demostración? Es decir, agarro una cualquiera y me fijo que el único punto en el que se tocan la gráfica y la curva, ¿sí? Es el punto A1 sobre A. O sea, que no hay ningún otro, sería. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Les voy dando los pasos y después lo tratan de completar ustedes, ¿sí? Entonces, el primer paso es tomo un punto A cualquiera en el dominio de la función, ¿sí? Este punto es cualquier punto en el dominio y fijo, ¿no? O sea, una vez que lo eligen, está fijo. La demostración que ustedes hagan, entonces, va a valer para cualquiera en el dominio de la función. Ahora, obtengo la ecuación de la recta tangente al gráfico en el punto A1 sobre A. Entonces acuérdense que para obtener la ecuación de la recta tangente, esa ecuación de la recta teníamos ya una formulita, que f' en A, perdón, f' en A por x menos A más f en A. ¿Sí?
Entonces, ¿qué van a tener que hacer acá? Esencialmente calcular f' en a. O sea, calcular la derivada de la función f y evaluarla en a. Y con eso obtienen la ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, fíjense, esta es una ecuación de la recta. A está fijo, entonces también lo está f de a y f' en a. O sea que esto, si quieren, lo pueden escribir como una y de x. Y entonces ahora me fijo dónde se intersecan la gráfica de f con la recta. O sea, igualo, ¿dónde se intersecan? Bueno, donde vale lo mismo, ¿sí? La función y la recta. Entonces, igualan f de x igual a y de x. ¿Sí? O sea que les va a quedar 1 sobre x igual a, bueno, y acá la ecuación de la recta, si quieren, bueno, ustedes tienen que calcular f' en a, ¿sí? Así que no les digo qué da. Bueno, y fíjense que esto es una ecuación con una sola incógnita. Esa única incógnita es x. ¿Sí? Entonces, resuelven esta ecuación en aquellos puntos. O sea, resuelvo la ecuación para x, ¿sí? O sea, la incógnita con ese es x. A está fijo. Un poco a la izquierda, así. Tengo mejor modo el celular a la derecha. Ahí. A ver, espera. No, joya no, porque estoy tapando. Espera. A ver, ahí. Por la hoja. Ahí. ¿Se ve? Bien. Estoy muy torcido el celular, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces resuelven la ecuación para x. Acuérdense que A está fijo, ¿eh? ¿Y qué deberían obtener? Entonces, el ejercicio ya les dice lo que tienen que demostrar. Tienen que demostrar que el único punto donde se tocan es A 1 sobre A. O sea que van a llegar a que la única solución de esta ecuación, ver que la única solución es x igual a A. ¿Sí? O sea, la única solución de esa ecuación es el único punto donde se tocan, que es acá, en x igual a A. ¿Se entiende? Obviamente ustedes tienen que hacer todas las cuentas. ¿Sí? Estos son los pasos a seguir. ¿Vera? ¿Vos que lo preguntaste? Bien. Bueno. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, que es lo que me preguntaste vos, Antonio, anoche, dice, ocurre lo mismo. Lo vamos a hacer acá. Ocurre lo mismo si cambiamos la función y en vez de 1 sobre x es 1 sobre x cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si g de x es 1 sobre x cuadrado? Bueno, entonces hagamos primero el análisis gráfico. Entonces, voy a graficar la función g, 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá la rama en el primer cuadrante es muy parecida a la de 1 sobre x. Está un poquito más empinada acá, un poquito menos empinada del otro lado, pero esencialmente hace algo así. Ahora, esta función 1 sobre x cuadrado es siempre positiva, ¿sí? Por este cuadrado. Y además es par. Entonces, la rama para los x negativos es simétrica. O sea, es la reflexión especular, digamos, sobre respecto al eje y de la rama que ya hicimos. Entonces va a quedar algo así.
Entonces la pregunta ahora es, bueno, si ustedes agarran un punto A cualquiera en el dominio de la función, y trazan la recta tangente a la curva en ese punto, si la pregunta es, ¿ocurre lo mismo que en el caso anterior? O sea, el único punto donde se tocan la recta y el gráfico de la G es el punto A, 1 sobre A cuadrado. ¿Qué les parece? Tiene pinta que no, ¿eh? Y fíjense que eso, yo tomé una cualquiera, si toman otro A, siempre lo que va a pasar, y vemos en el dibujo, es que la pendiente que tiene la recta tangente va a hacer que se toquen la recta y la curva en el punto en cuestión, pero también en la otra rama. ¿Sí? Entonces fíjense que acá hay otro punto donde se están tocando. Entonces, a ver, si ustedes quieren responder, la pregunta es, ¿ocurre lo mismo con la tangente a g de x? Bueno, si quieren decir que no ocurre lo mismo y hacer una buena justificación gráfica, ¿sí? De este tipo, está bien. Un ejercicio de este tipo no le vamos a tomar en un parcial, por ejemplo, porque es un ejercicio de demostración. Ahora, si lo quieren demostrar completo, lo cual está bueno, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que proceder exactamente del mismo modo que antes, ¿sí? O sea, agarran el punto A, se fijan en cuál es la ecuación de esta recta tangente roja, ¿sí? Y después, igual, o sea, asumamos que la ecuación de esta recta tangente, de vuelta la voy a llamar y de x, ¿sí? Entonces, y después, ¿qué tienen que hacer de vuelta? Igualar g de x con y de x, ¿sí? Y ahora deberían ver qué, o ver qué valores de x resuelven esta ecuación. Uno, obviamente, ¿cuál es? El trivial. Hay un valor de x que es trivial y que la resuelve. ¿Que cuál es? Es A, es A, ¿sí? Fíjate, Francesco, cuando decimos valor de x, nos estamos fijando en el dominio, ¿sí? No en el conjunto imagen. Entonces, en x igual a A, seguro que se tocan, ¿sí? O sea, una solución trivial de esta es x igual a A, ¿sí? Entonces, observación, x igual a A es solución. La pregunta es, ¿hay otra? Bueno, los voy a dejar que lo piensen ustedes, que planteen esta ecuación y se fijen a ver si la pueden resolver. ¿Sí? Porque si no les arruino la cuenta. Ahora, Antonio, vos me mandaste ya tu cuenta anoche. ¿Sí? Entonces, ahí lo que yo te aconsejo, este comentario va para Antonio, después te lo respondo bien por mail, si te parece que no es suficiente con lo que te digo ahora. Vos obtuviste una ecuación que tiene A y B, ¿sí? Es una ecuación polinomial. A y B. En realidad tu B es lo que yo estoy llamando X acá. ¿Sí? Es de grado 3 la ecuación. Que cuando ustedes hagan esta, cuando planteen esta ecuación van a llegar a una ecuación de grado 3 en X. ¿Sí? Bueno, ahora, vos ya sabés que A es una solución, o sea, es una raíz de ese polinomio. Entonces, si vos quisieras factorizar ese polinomio para seguir buscando soluciones, lo podés dividir por X menos A, o en tu caso por B menos A. Y vas a llegar a un polinomio de grado más chico, al cual le puedes buscar las raíces. Sí, 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 sí. Yo se los voy a mandar al parcial. Acuérdense, todo lo que yo me olvide de mandarles, me mandan un mail y me lo recuerdan, ¿sí? Yo me lo voy a anotar.
Parcial años anteriores. Bueno, ese comentario era para Antonio y para él y para el resto les voy a anticipar cuál es la otra solución. ¿Sí? Por ahí les puedo ayudar. Entonces, en general, para cualquiera que ustedes elijan acá, ¿sí? En el dominio de la función, el otro punto donde se cortan es el punto en el cual x vale menos un medio de a. ¿Sí? Ahí, bueno, les estoy spoileando un poco la solución, pero les puede servir como orientación. ¿Sí? Entonces la respuesta es que sí, y entonces tienen que verificarlo, que es x igual a menos un medio de a. ¿Estamos? ¿Se entiende cuál es la idea del ejercicio? Por ahí darse cuenta de la idea de qué es lo que hay que probar o demostrar es lo más difícil. Más que no estamos acostumbrados a hacer muchas demostraciones. Bien, bueno. Vera. Bueno, de nada. Ahora, o sea, una cosa es entenderlo, otra es hacer las cuentas. Así que, si se traban con las cuentas, me lo mandan. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna derivada que les haya costado resolver? Vieron que les subí una tarea de la guía 5. El ejercicio 10, como les dije, están perdonados porque no vimos la ecuación de la elipse y de la hipérbola. Así que ese ejercicio se los perdono. Bueno, seguimos. Hoy es 13 de mayo, ¿no? Hoy deberíamos estar en el aula haciendo el segundo parcial. ¿Quién se iba a imaginar todo esto, no?